Bien, estructura ansiógena. Bien, la ansiedad es un fenómeno normal del organismo que moviliza las defensas del organismo, el desarrollo de la personalidad y mantiene un nivel elevado de activación, digamos, para el trabajo y la conducta. Eso se lo llama el eustrés, ¿no? Cuando uno se dispone a hacer una actividad y lo hace de buena gana. La ansiedad en sí es una experiencia emocional que en exceso es nociva, compromete la eficacia, conduce a las enfermedades. Tal como ven en la foto, se llama distrés, es el estrés malo, y el eustrés es el estrés positivo, que lo activa a uno y que lo moviliza a la acción. En cuanto al estrés y ansiedad, Lázaro consideraba que el estrés es cuando el individuo se siente rebasado, agotado en su capacidad de adaptación, ¿no? Y la ansiedad y miedo, la diferencia está en que la ansiedad es una sensación de peligro, de malestar, sí, algo desagradable, pero sin causa aparente. Y el miedo es casi lo mismo, solamente que hay un peligro real, consciente, externo, presente o por materializarse. Tiene dos dimensiones la ansiedad, la psíquica y la corporal. La psíquica es inquietud, paciencia, intolerancia, sobre todo preocupación. La persona está rumiando, repitiéndose algo constantemente, generalmente en una forma catastrófica. Y en lo corporal hay taquicardia, sudoración, etc. Y en lo motor, rigidez, contractura. En el sustrato neuroanatómico tenemos cuando la información llega al cerebro, esta pasa al tálamo, del tálamo pasa a los núcleos basales y vasolaterales de la amígdala y se dan las respuestas de ansiedad y miedo. ¿Sí? También de los núcleos basales pasa al núcleo central, al tallo cerebral, cerebelo y mesencéfalo. En este sistema límbico, la amígdala y el hipocampo son muy importantes. Hay que tener en cuenta que la amígdala es el asiento de la memoria emocional y el hipocampo de la memoria declarativa, y hay muchas conexiones muy fuertes entre ellas que explican, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático. Bien, si se utiliza un péptido ansiógeno, como la corticofrina, este activa un área estrechamente ligada a la amígdala, perteneciente a la amígdala extendida, que a su vez activa varias áreas implicadas en el circuito de la ansiedad. En cuanto al miedo incondicionado, este viene con el individuo, por ejemplo, el miedo a ciertos predadores o el sobresalto ante los ruidos fuertes. Si escuchamos de golpe un golpe justamente detrás nuestro, vamos a sentir un sobresalto, ¿no es cierto? Eso es miedo incondicionado. En ratones con lesiones en la amígdala, no le tienen miedo al gato, un gato sedado, más bien, e incluso lo mordisquean. Un mecanismo clave en la producción de ansiedad y miedo es la sensibilización producida por estímulos estresógenos, no estrógenos, estresógenos, a repetición, es decir, que si todos los días me pasa algo negativo, ¿no? Y un tiempo lo puedo aguantar, pero cuando ya son más de 2 semanas, creo que uno se cansa, ¿no? Se cansa el cerebro y comienza a sentirse distrés. ¿No? Por ejemplo, en el caso del trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Ante cierto estímulo se activa el hipocampo, o sea, las memorias declarativas, ¿no? Y la amígdala produciendo pesadillas, flashbacks, esas imágenes de la situación dramática, síntomas evitativos, hipervigilancia, y todo esto genera ansiedad. Todo esto está mediatizado por el núcleo central de la amígdala, donde subyacen las expresiones neuroendocrinas y motoras del miedo y la ansiedad. En este cuadro ustedes pueden ver cómo los estímulos llegan a la amígdala y según qué parte de la amígdala se active o se relacione, perdón, con el hipotálamo lateral o el núcleo motor dorsal del vago, se van a activar ciertas expresiones de ansiedad o de miedo. El cuadro es muy completo e interesante. En cuanto a lo neuroquímico, lo fundamental son los neurotransmisores, sobre todo la GABA, la noradrenalina, la serotonina, ¿no? El CRH o corticotrofina y la colecistoquinina. También hay otros como la dopamina, el neuropéptido Y y la acetilcolina. En primer término, la GABA, la noradrenalina y la serotonina son los que están involucrados en mecanismos de acción muy importantes sobre los cuales actúan ciertos agentes farmacológicos desarrollados para tratar la ansiedad.
sobre todo la GABA, que es muy abundante en el cerebro y que interviene en las sinapsis inhibidoras en forma directa o modulando otros transmisores como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces hay muchos ansiolíticos que tienen que ver justamente con la acción de la GABA, porque inhibe a esos otros neurotransmisores. También tenemos el grupo de las benzodiazepinas, como el alprazolam, que es muy conocido, ¿sí? Que activan el complejo GABA-A, ¿no? Activan la GABA. Sí, y lo demás, esto bueno, esto vamos. Los significados clínicos de ansiedad, más bien, nos interesa en la parte psicológica la vulnerabilidad y las estrategias de afrontamiento, siendo la vulnerabilidad, digamos, un concepto, una predisposición a factores desencadenantes o que exacerban trastornos psicopatológicos en el individuo, ¿sí? Tendiendo a mostrar extremos emocionales, mientras intenta manejar situaciones complejas que predispone a reacciones neurovegetativas. La vulnerabilidad depende de tres aspectos. Uno, el modo de afrontamiento de los problemas. ¿Sí? ¿Cómo afronto los problemas? ¿Los ataco desde el principio o dejo que crezcan y me sepulten, por ejemplo, o no hago nada? ¿Sí? Según la naturaleza traumática o estresante de esos problemas. Un problema puede ser un verdadero problema o a veces el problema está en nuestra imaginación, ¿sí? En que nos hacemos la película. Y otro aspecto de la vulnerabilidad es la red social de apoyo con la que se cuenta, ¿no? Tengo alguien con quien hablar mis problemas, tengo gente que me apoya, que me da aliento, incluso hasta que me pueden apoyar económicamente. Entonces, son factores, algunos de estos son ambientales, otros constitucionales, ¿sí? Y que cuando viene un paciente tenemos que evaluar. La variable específica para Lazarus está en la relación del hombre con su medio. Entonces, para él es muy importante el concepto de estrategia de afrontamiento. ¿Qué es afrontar? Es la conducta resolutiva de problemas que proporciona alivio, recompensa, reposo, equilibrio y que implica un proceso amplio y recurrente de introspección, de aprendizaje, corrección de uno mismo, ensayo y aplicación de pautas recogidas de fuentes externas. ¿No? Es decir, saber afrontar es un aprendizaje de donde surge lo que se llama el modelo conductual de las técnicas de afrontamiento, ¿no es cierto? Como la inoculación al estrés, que esto lo aprenden ustedes en psicología conductual, materia que también doy y que también pueden ver el video en este mismo canal. La manera de afrontar la enfermedad depende entonces de la naturaleza del problema y los recursos del individuo, ¿no? Sus recursos mentales, físicos y sociales también. Bien, características de una persona que tiene un modo adecuado de afrontamiento. Son optimistas, ¿sí? Mantienen la moral alta, saben que poniéndose mal no van a ganar nada, más bien hay que darse cuerda. Son prácticos, ¿sí? Y se fijan en los problemas, en los obstáculos que tienen y actúan para resolver esos problemas sin esperar una resolución ideal a largo plazo, ¿no? De que se arregle solo. Generalmente las cosas no se arreglan solas. Bien, saben escoger entre una gama de estrategias o tácticas o política para no perder recursos, saben cómo mejorar su manejo de la situación, teniendo en cuenta posibles consecuencias, acostumbran a ser flexibles y a estar abiertos a sugerencias, conservan la calma y evitan extremos emocionales que afectan la capacidad de raciocinio. Las personas como inadecuados son rígidos, ¿sí? Tienen expectativas de sí mismos muy exageradas, son renuentes a comprometerse con otros, a solicitar ayuda, es decir, son hasta cierto punto soberbios, piensan que ellos sí todos lo pueden y no, les da cosas pedir ayuda cuando por ahí es lo más importante. Son absolutistas en sus opiniones, tienen poco margen de tolerancia, a pesar de seguir firmemente ideas prejuiciosas, pueden mostrar a veces sumisión o ser muy sugestionables. ¿Sí? Es decir, fáciles de convencer o de convencerse de cualquier cosa, aún teniendo rasgos de irracionalidad. Tienden a la negación excesiva, con incapacidad de centrarse en sus problemas principales. Más pasivos de lo habitual, carecen de iniciativa propia y a veces ceden en su rigidez emitiendo juicios aventurados o adoptando conductas atípicas, haciendo cosas raras. Bien, la relación de la vulnerabilidad con sucesos traumáticos y red social de apoyo.
Para Zuckerberg, 1999, la vulnerabilidad depende de un interjuego entre sucesos vitales de valor traumático, es decir, la historia de vida, de la red vincular y de la calidad de vida. En la red vincular, los recursos socioeconómicos y culturales y los vínculos con amigos, pareja, familia, un club de amigos, sociedad religiosa, etc. ¿Qué es lo importante de la red vincular? Que le brinde un apoyo, sostén, seguridad, autoestima, en fin, que lo refuercen. Los sucesos vitales, que pueden ser traumáticos, dependen según su tipo, intensidad, duración, la controlabilidad que haya sobre el estímulo estresante, también las variables del sujeto en cuanto a su estado de salud, estado neuroendocrino, ¿sí?, o inmunológico, el tiempo que transcurre entre el estresor y la evaluación inmunológica, la eficacia traumática del estresor, ¿sí?, y el aspecto relacional y significación del mismo para este sujeto, ¿no? ¿Qué significa ese suceso para el individuo? Para algunos puede ser una cosa muy intolerable, para otros una cosa que se puede manejar. Y la calidad de vida del sujeto, ¿no?, que está en relación a su percepción de su salud, su responsabilidad familiar, al empleo y al dinero, muy importante, ¿sí?, al grado de aprobación del entorno social, sus expectativas, aspectos existenciales, que tienen que ver con la calidad del sujeto. ¿Sí? Entonces, para una persona que comete un delito, ¿no?, esto va a ser más traumático, creo, que si es una persona pública, conocida, ¿no?, por el grado de aprobación del entorno social, que es un desconocido, que nadie lo conoce y que lo meten adentro. Bien, no, hay que diferenciar entre tener una enfermedad y sentirse enfermo. Y estar enfermo, cosas diferentes. Aquí está este cuadrito. Entonces, si la red social es pobre, entonces, y hay mayor grado de vulnerabilidad, cuando hay un factor traumático y el factor X, ¿sí?, un hecho vital, entonces va a tener mayor valor patológico. Bien, el abordaje terapéutico de la vulnerabilidad. Si articulamos diferentes teorías, vamos a ver que existen psicoterapias, terapias de apoyo, terapias cognitivas, trabajo social, trabajo en familia, terapia de grupos y los psicofármacos, que obviamente son muchas veces necesarios cuando el individuo no puede manejar bien su ansiedad. Entonces, el trabajo del psicólogo clínico es que el paciente se pueda defender mejor, como mejorando sus estructuras cognitivas, mejorando su afrontamiento, ¿sí?, haciendo que sea el individuo más plástico, es decir, mucho más flexible en sus ideas, más maduro, más realista, y así hay pacientes que disminuyen mucho la tensión. Los psicofármacos permiten tolerar, psicofármacos, ¿no?, y disminuir el monto de ansiedad, reducir la vivencia de pánico sobre todo, ¿no?, y de inminente destrucción. ¿Sí? Cuando la persona está muy estresada y no lo puede controlar y le está causando muchos problemas, entonces es necesario mandarlo al psiquiatra para que le recete ansiolítico. Los eventos traumáticos tienen mucho que ver en la vulnerabilidad a la depresión y la ansiedad, ¿sí? Se han hecho muchos experimentos con animales, ¿no?, que se los ha privado del cuidado materno, ¿sí?, en su especie, tanto en monos, en ratones, y estos sujetos son mucho más propensos a tener una respuesta neuroendocrina exagerada, similar a la ansiedad y la depresión en seres humanos, produciendo la hiperactividad del eje HPA e hiperactividad del sistema nervioso, ¿no? Hipotálamo, hipófisis y, ¿cómo se llama?, amígdala, HPA. Bien, en seres humanos también que han sufrido violencia, abuso o abandono en una edad temprana son mucho más a la ansiedad y la depresión, ¿no?, como nos hace mucho más susceptibles. Muy bien, entonces terminamos el tema y contestan las preguntas. Muchas gracias.